Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Aldair y lo que les quiero contar es una situación que me tocó vivir en el año 2013. Esto no es una historia que me guste recordar mucho, claro, pero tampoco la puedo callar para siempre, porque en la sierra de Oaxaca, de donde soy originario por cierto, hay cosas que no son animales, pero tampoco son personas, y uno no aprende nada de eso hasta que las ve de frente. Por aquel tiempo yo todavía era un cazador muy ávido. Conocía el monte, sabía leer las huellas, los sonidos, el cambio incluso de los vientos. Todo lo que se debe saber para salir al campo, ya que en mi comunidad por esos años, la caza era una práctica que se solía hacer regularmente. Una noche, la misma en la que pasó esto, dos familiares míos y yo decidimos ir de cacería como tantas otras veces. En esa ocasión éramos mi compadre Mateo, mi primo Julián y yo, claro. Esa vez decidimos irnos a cazar de noche a una zona profunda en la Sierra Sur de Oaxaca, lejos del pueblo donde solamente se llega caminando por un par de horas. Buscábamos animales nocturnos, venados, jabalís, conejos, lo que sea que se dejara ver por la noche. La luna en esa situación estaba a medias, suficiente para alumbrarnos un poco el camino, pero por si acaso también llevábamos linternas, además de rifles y la confianza de atrapar algo un poco más adelante. Caminamos tranquilos platicando muy poco, escuchando los grillos y el crujir de las ramas bajo nuestras botas, lo típico del bosque yo creo. Ya llevábamos un buen rato adentro del bosque cuando de pronto escuchamos algo que no cuadraba con el ambiente. Eso no fue el ruido de un animal, ni tampoco un grito, mucho menos una rama tronándose. Fue una risa clara, burlona, como la de un muchacho joven riéndose de alguien. Debo aclarar que no era una carcajada fuerte, pero sí una risa corta, repetida, como si alguien se estuviera aguantando la risa mientras nos veía. Esa risa nos detuvo en seco. Luego nos miramos sin decir nada a nadie. Pensamos que tal vez había otro cazador cerca o algún chamaco del pueblo siguiéndonos en el camino, aunque eso tampoco tenía mucho sentido por la hora y el lugar donde estábamos. Alumbramos alrededor con las linternas, moviéndolas rápido, luego despacio entre los árboles. Vimos piedras, matorrales, pero nada. En ese lugar no había absolutamente nadie aparte de nosotros. Preguntamos en voz alta si alguien se estaba escondiendo, si necesitaba ayuda, pero tampoco hubo respuesta. Solo el monte oscuro, profundo, tragándose cada palabra que salía de nuestra boca. La risa se volvió a escuchar al poco rato, pero esta vez un poco más lejos, como si se estuviera moviendo. Ahí fue cuando sentí ese primer escalofrío que no venía del frío, sino de algo más adentro. Aún así seguimos caminando tratando de convencernos de que era nuestra imaginación o algún eco raro del bosque. Pocos minutos pasaron cuando la risa se desapareció por completo y nuevamente regresó el silencio y los únicos sonidos que se escuchaban eran los del monte. Seguimos caminando casi media hora más, atentos pero ya no tan relajados, pensando que tal vez eso que habíamos escuchado era una exageración de nosotros, pero aún así nos manteníamos alerta por si acaso. Más adelante el camino se hacía más angosto, con árboles más cerrados, y el aire se sentía pesado, como si nos costara el solo hecho de respirar. Y fue en ese momento que vimos algo muy raro y perturbador. En medio de aquel sendero del campo, parado como si nada, había un burro, uno grande, oscuro, quieto, que solamente estaba ahí, existiendo. No detuvimos de nuevo, pues eso pareció raro, porque estábamos lejos del pueblo, muy adentro en la sierra, en una zona donde no hay corrales ni ranchos, nada. El animal, por su parte, no se movía, tampoco rebuznaba, no parecía asustado por las luces ni por nuestra presencia, solamente estaba ahí mirándonos y ya. Mi primo dijo que tal vez se había perdido. Mi compadre sugirió rodearlo y seguir adelante sin hacerle daño, y eso fue lo que hicimos. Pasamos despacio manteniendo la distancia del burro, eso sí, sin nunca darle la espalda del todo. El burro, por su parte, no se movió un solo centímetro, no hizo ruido y no hizo nada. Pero cuando ya lo habíamos dejado atrás y dimos unos cuantos pasos hacia adelante,
Escuchamos otra vez aquella risa, la misma risa burlona de antes. Pero esta vez venía justo detrás de nosotros. Volteamos al mismo tiempo y alumbramos con las linternas al burro. Y fue cuando entendimos que ya no estábamos enfrente de un animal normal. El burro tenía la boca abierta, pero no como cuando rebuznan. Lo que esa cosa tenía era una sonrisa exageradamente grande, imposible, que le iba de oreja a oreja. Los dientes se le veían grandes, blancos, y de su garganta salía esa risa horrible, una risa que no era la de un burro, sino la de un hombre, una que sonaba puritita burla, a burla para nosotros. Sus ojos brillaban también raro. No sé cómo explicarlo, comunidad, pero es como cuando los gatos les ven los ojos por las noches. En ese instante recuerdo que no gritamos por alguna razón, pero tampoco disparamos, pues creo que el miedo era tanto que no nos dio tiempo de reaccionar en lo más mínimo. Lo único que hicimos fue empezar a correr como locos. Corrimos como nunca en nuestra vida lo habíamos hecho. Lo hicimos sin mirar atrás, tropezándonos, cayéndonos, levantándonos otra vez, mientras que esa voz se seguía escuchando, una risa perdiéndose entre los árboles, mezclada con el sonido de nuestros pasos y nuestros gritos que pedían ayuda. Mientras corríamos yo sentía que algo nos estaba persiguiendo. No sé si era el burro o si era otra cosa, pero se sentía una presencia pegada en la espalda de nosotros. Y esta no paró hasta ver las primeras luces del pueblo, tras casi una hora de correr y trotar. Al poblado llegamos sudados, temblando y sin aire, sin siquiera poder decir una sola palabra. Al día siguiente le contamos esto al resto de nuestra familia, y mis tíos más grandes nos dijeron que en la sierra, de ese lado precisamente, se cuenta que el diablo se aparece de muchas formas, y que una de ellas es riéndose de los que se creen muy valientes y lo suben por las noches, siendo que quizás nosotros lo vimos en forma de burro. Yo la verdad no sé si es que era el diablo, o qué rayos era lo que vimos, pero de lo que estoy completamente seguro, comunidad, es que esa cosa no era una persona y tampoco era un animal, era algo malo que nos espantó en la sierra. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. No sé en qué fecha se vaya a publicar esta historia, pero esperando a que aún esté a tiempo, les deseo un feliz y próspero año nuevo a toda la familia de CH. Un fuerte abrazo a todos y que este año sea el mejor para cada uno de ustedes. Comunidad, mi nombre es Irving Contreras y les quiero compartir una vieja historia que me contó mi abuelo Nacho, que a su vez fue algo que él vivió con su padre, o sea con mi bisabuelo si no me equivoco. Antes de empezar con esta historia me gustaría que mantuvieran la mente abierta y que no juzguen lo que van a oír, porque esto es algo milenario y que nuestros antepasados hacen de manera regular, pero que hoy día prácticamente nadie puede hacerlo. Mi abuelo Nacho me contó varias veces esta historia, pero solo una vez me la contó con muchos detalles, y fue una noche cuando él me dijo lo siguiente: lo que te voy a decir no es para que lo andes contando como un cuento, sino para que respetes a la naturaleza. Mi abuelo Nacho nació y creció en el norte de Guatemala, en la zona selvática de Petén, allá donde en los años 60 todavía montes espesos, caminos de tierra y lugares donde el agua salía de la tierra en forma de cenotes antiguos, cenotes profundos rodeados únicamente de árboles grandes. En ese tiempo, me dijo, la carne no se compraba como hoy día, pues si se quería comer carne había que atraparla. Por eso desde niño mi abuelo Nacho acompañaba a su padre, don Teodoro, mi bisabuelo, a internarse en el monte con trampas, machetes y paciencia en busca de alguna presa. Don Teodoro, según mi abuelo, no era un buen cazador en el sentido normal de la palabra. Dice que no tenía buena puntería, no sabía rastrear como otros hombres del pueblo, y muchas veces regresaba sin nada cuando iba al campo.
pero aún así en su casa casi nunca faltaba carne, y eso era algo que la gente lo notaba y comenzaba a hablar en voz baja del hecho, pues según se decía que don Teodoro tenía mucha suerte a la hora de cazar, aunque otros decían que él sabía cosas viejas que le facilitaban la cacería. Mi abuelo me contó una vez que cuando él apenas era un niño, salieron a cazar y tuvieron muy mala suerte. Caminaron desde temprano, dejando trampas y revisando senderos, buscando huellas, pero nada. No encontraron ni conejos, ni venados, ni aves, nada. El monte estaba tan callado como vacío. Para entonces el sol ya iba bajando y el hambre empezaba a doler en la panza. Mi abuelo Nacho recuerda que su padre se detuvo, suspiró hondo y miró hacia unos árboles enormes que estaban a un costado de la planicie. Esos eran árboles viejísimos, más grandes que los demás, con troncos gruesos y raíces que parecían serpientes saliendo de la tierra. Don Teodoro se acercó a uno de estos árboles y le dijo a mi tío Nacho que se quedara quieto, que no hablara. Mi abuelo dice que vio a su padre ponerse de rodillas, apoyar la frente casi en el suelo y empezar a murmurar palabras en maya, un maya antiguo que no se habla ya entre los jóvenes de ahora. Después de eso, don Teodoro puso las manos sobre el tronco del árbol, cerró los ojos y se quedó varios segundos así, completamente inmóvil. Mi abuelo Nacho me dijo que en ese momento sintió algo raro, como si el aire se pusiera un poco más ligero, como si el monte entero estuviera escuchando o diciendo algo. Luego don Teodoro se levantó despacio, se limpió las manos en el pantalón y le dijo algo a su hijo. Con total seguridad, él ya sabía dónde había una madriguera de conejos. Mi abuelo intrigado le preguntó cómo era que sabía eso, a lo que su padre sin dudarlo le respondió: el árbol me lo dijo. Ahí fue cuando mi abuelo lo entendió, y aunque era apenas un niño, supo que su padre tenía un don. Don Teodoro podía hablar con los árboles. Pero no con palabras habladas, sino con pensamientos. Podía preguntarles cosas, y ellos le respondían de la misma forma, directamente en la cabeza como telepatía, creo. Y sí, pues ese árbol viejo le había dicho que sí había visto conejos un poco más adelante, cerca del camino que llevó un cenote escondido en la selva. Ahí había una pequeña madriguera activa y seguramente podría encontrar algo. Convencido por eso, ambos caminaron por aquel lugar, y tal cual el árbol le había dicho a su padre, encontraron la madriguera. Pero había un problema. Justo encima de ella crecía otro árbol enorme, uno con grandes raíces gruesas, retorcidas, imposible de cortar o mover con herramientas. Cualquier otro cazador habría dado la vuelta en ese momento, pero don Teodoro no. Mi abuelo cuenta que su padre volvió a ponerse de rodillas frente a ese árbol. Volvió a hablarle en maya, pero esta vez con un tono distinto, uno mucho más firme, casi como una orden. Eso sí, todo con mucho respeto. En ese momento pasó lo que mi abuelo nunca ha podido olvidar. El árbol se movió. No se cayó, no se rompió. Se movió como si estuviera vivo. Sacó sus raíces y caminó con ellas hacia un lado. Mi abuelo dice que vio claramente cómo el tronco se desplazó unos 30 o 40 centímetros de lado, levantando lentamente sus raíces, dejando al descubierto la madriguera de los conejos. La tierra crujió y las raíces se alzaron como dedos viejos obedeciendo la orden que le había dado su padre. Dice que no hubo viento, no hubo un temblor, solo el árbol moviéndose porque alguien se lo había pedido. Luego don Teodoro sacó al conejo, agradeció en maya aquel árbol y éste lentamente volvió a su lugar, cubriendo otra vez la tierra con sus raíces como si nada hubiera pasado. Mi abuelo Nacho dice que quedó sorprendido mucho y quedó paralizado del asombro, pues supo que en efecto su padre tenía un don, uno que lastimosamente se perdió con él, pues este don ya no se heredó, ya que era algo que únicamente nacía con quienes sabían un poco de la cultura maya, pues se dice que en la antigüedad ellos hablaban con toda la naturaleza, con los árboles, con la lluvia, con los ríos, con la tierra, con el viento, todo, pero hoy día ya se ha perdido.
Mi bisabuelo don Teodoro era de los pocos, pero muy pocos descendientes mayas que sabían cosas, pero que se perdieron porque nadie más quiso aprenderlas. En su tiempo los mayas vivían en equilibrio con la naturaleza y hoy día eso ya no existe. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Voy a darles un resumen breve de cómo es que supe de esta historia. Mi nombre es Jonathan, y desde hace 4 años me vine a trabajar a Brasil, en Sao Paulo para ser más correctos. En mi estancia en este sitio he hecho muchos amigos claramente, de los cuales nos hemos puesto a hablar sobre choques culturales. De entre mi grupo de amigos tengo un amigo que se llama Joao, uno que conocí hace mucho tiempo en un trabajo en el que estuve. Joao, una noche después de varias cervezas y entrar a la madrugada, salió el tema de lo paranormal. Yo le conté lo de México, que tenemos a la Llorona, al Charro Negro, el Chupacabras y una que otra leyenda local de algunos estados. Es ahí que Joao me miró bastante serio y me dijo algo que no se lo había contado a nadie, pues él había vivido esta experiencia paranormal en carne propia y le había pasado en el Amazonas. La historia de Joao ocurrió en el año 2010, en una zona del bosque espeso del estado de Mato Grosso, en un área cercana a la transición entre la selva amazónica y el monte Cerrado, donde, dice él, la noche es muy oscura y el silencio lo es aún más. Joao me contó que esto le pasó a él y a su hermano menor Fred, cuando todavía vivían con sus padres por aquellos rumbos. Por ese entonces eran jóvenes y acostumbraban a irse de cacería nocturna, no como deporte, sino por costumbre y necesidad, pues al conocer perfectamente el bosque y los sonidos, iban de vez en cuando a cazar algo. Esa noche habían salido tranquilos, con linternas en mano, un machete y una escopeta vieja. No tardaron mucho cuando encontraron algo, pues la cacería había sido buena. Ya traían una presa y venían de regreso para su casa, caminando despacio por un sendero que conocían de memoria. El bosque estaba muy calmado, cuentan, demasiado calmado. Joao decía que ni los insectos hacían ruido, solo se escuchaban sus pasos y el roce de algunas hojas. Los dos iban hablando bajito cuando de pronto escucharon un silbido extraño. No era un silbido humano, no tenía ritmo ni intención, era un sonido largo y regular, como si algo estuviera cortando el aire. Los hermanos se detuvieron pensando que podía ser el viento, pero no había viento. Al poco rato el silbido se volvió a escuchar más fuerte, más agudo, y poco a poco se transformó en un pitido, un sonido que vibraba en los oídos y que les hizo levantar la cabeza casi por instinto. Dicen que desde el cielo nocturno, entre las estrellas, venía cayendo algo. No era una estrella fugaz normal, aquello era una cosa demasiado grande y venía envuelta en un resplandor verde intenso, como fuego, pero con una estela bastante corta. Joao dice que por un segundo pensaron que era su fin, que algo enorme iba a caerles encima, pero la cosa fue descendiendo y terminó impactándose a unos 50 metros o 60 de donde se encontraban ellos dos. Lo más extraño, dice Joao, fue que no hubo una explosión como tal, no hubo un estruendo, solamente una vibración bastante ligera, como si el suelo hubiera respirado. Los dos hermanos se quedaron inmóviles, sin saber si eso era verdad o si estaban soñando. El silencio regresó, pero ya no como antes. Joao dice que en ese momento debieron haberse ido, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que decidieron acercarse con las linternas en mano para ver qué era lo que había caído del cielo. Conforme caminaban hacia el lugar del impacto, empezaron a sentir algo raro. El aire se volvió frío, un frío seco, profundo, como si estuvieran entrando a un cuarto sin sol. Algo raro, pues ahí nunca hace tanto frío. Cuando llegaron al punto exacto donde aquello había caído, vieron algo que no supieron cómo explicarlo. En el suelo, entre hojas secas, impactada y sin tierra sin remover, había una roca perfectamente circular, lisa, de color gris opaco.
Dicen que esa cosa no había hecho un cráter, no había ramas rotas, no había nada quemado. Todo estaba perfectamente normal, todo estaba intacto, como si nunca nada hubiera caído del cielo. Pero eso claramente estaba ahí, flotando tal vez a unos cuantos centímetros de la tierra y nada más. Aquella roca no brillaba y tampoco hacía ruido, pero el frío alrededor era simplemente insoportable. Joao dice que al acercar la mano sintió como si la temperatura se la chuparan, como si esa cosa se alimentara del calor humano. Estuvieron ahí solo unos cuantos minutos, pero para ellos parecieron horas. Al poco rato, Joe dijo que empezó a sentirse muy mal, a tener náuseas, mareo, y ese pitido volvió pero ahora dentro de sus cabezas. Así que mejor decidieron irse corriendo al pueblo para avisar lo que había pasado, para tratar de conseguir ayuda, porque estaban muy seguros que lo que había caído del cielo era un meteorito o algo parecido. Los dos hermanos llegaron agitados al poblado, despertaron a algunos vecinos y avisaron a la policía local. Al principio se rieron los policías y los llamaron exagerados, pero al ver el estado de los dos jóvenes, algunos decidieron acompañarlos para averiguar qué era lo que habían visto. Un grupo más grande regresaron al bosque, incluidos dos policías, pero dice Joao que cuando volvieron, a ese punto exacto donde había caído aquella bola gris, ya no había nada. Ni roca, ni frío, ni huellas, ni rastro. El bosque estaba normal como si nada hubiera pasado. Ni siquiera el aire estaba frío. Todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Los policías los acusaron de mentirosos, de estar borrachos, de haber confundido aquello con otra cosa. Nadie les creyó, pero Joao y su hermano sabían la verdad. Durante semanas dicen que soñaron y escuchaban ese pitido dentro de sus cabezas y que tardó mucho, pero mucho en poder irse. Joao cuenta que esa cosa no era un meteorito, sino era algo más, pero no saben exactamente qué. Lo que sí recuerdan es que esa experiencia los marcó para siempre, pues según dice Joao y su hermano, aquella vez había caído algo de otro mundo en el Amazonas, y creo que tienen razón, porque en el Amazonas hay cientos de historias de cosas que viven o se aparecen en ese sitio. Crecí en una comunidad pequeña en el centro de Veracruz, entre cerros húmedos, cafetales viejos y montes bastante espesos, donde la cacería no era solamente un deporte, sino una costumbre para muchos de nosotros. Era para poder completar la comida, cuando el dinero solamente no alcanzaba. Yo conocía bien aquellos cerros, ya que desde muy pequeño caminaba ahí con mi padre y mis tíos, aprendiendo a saber cómo atrapar animales, cómo seguirlos, cómo buscar madrigueras, cómo seguir huellas y sobre todo, cómo desvivirlos sin que ellos sufrieran. Con el tiempo, poco a poco fui saliendo a cazar solo hasta que ya se volvió una costumbre, y así es como me pasó lo que les voy a contar a continuación, comunidad. Recuerdo que aquella vez era una tarde bastante nublada, de esas en las que el monte huele a humedad por así decirle, y era una de las tantas que había decidido ir de cacería como siempre. Caminé durante horas sin ver nada, hasta que cerca de un arroyo escuché un ruido bastante largo y pesado, moviéndose entre los matorrales. Me agaché un poco para no ser visto. Luego avancé despacio y fue justamente en ese momento que vi un jabalí bastante grande, de pelaje oscuro, con el lomo ancho y unos colmillos muy largos. Este animalito estaba comiendo raíces tranquilo, sin saber que yo estaba ahí. Sin prisa y con calma apunté el rifle, respiré hondo y disparé. Recuerdo que el tiro no fue mortal, solamente le pegué a un costado del pobre animal, el cual chilló y cayó de rodillas y empezó a arrastrarse unos cuantos metros. Yo me acerqué con mucho cuidado listo para rematarlo, pero cuando estuve a unos cuantos pasos, algo me heló la sangre. El jabalí levantó la cabeza y me miró, pero no era como la mirada de un animal normal. Sus ojos tenían algo distinto, algo humano, como si entendieran perfectamente lo que estaba pasando. Luego abrió la boca y con una voz ronca, quebrada, que no era la de un chillido ni un gruñido, esa cosa me habló.
Me pidió que no lo matara. El animal no gritó, tampoco lloró. Me habló con calma, como quien ya acepta su destino, pero aún le queda algo de esperanza. Me dijo que no tenía la culpa de lo que era, que solamente quería seguir caminando por el monte, que por favor no lo matara. Yo me quedé totalmente paralizado con el rifle en las manos, temblando. Quise pensar que estaba alucinando, que el susto me estaba jugando una mala broma, pero esa voz seguía ahí, claramente suplicándome. Sin saber exactamente contra qué me había encontrado, si era un nahual o un alma errante, bajé el arma y dejé el jabalí en paz. El jabalí me miró fijamente y entonces me dijo algo que con el tiempo pude entenderlo mucho mejor. Si me dejas ir, algún día te lo voy a pagar. Después de eso, con un esfuerzo que no parecía normal, el animal se levantó, dio media vuelta y se internó nuevamente al monte, dejando un rastro de sangre que se perdió entre la maleza. Yo me quedé solo en silencio, con un miedo que nunca puedo explicarme incluso el día de hoy. Esa noche no me fui corriendo y tampoco empecé a rezar. Solamente un poco más adelante me senté en una piedra grande y traté de entender qué demonios era lo que había pasado. Al final regresé a la casa sin decirle nada a nadie. Sabía perfectamente que si contaba eso, muchos me iban a tachar de loco, de borracho o de mentiroso. Así que me guardé esa experiencia como se guardan las cosas que nunca pensamos decir nunca. Después de eso ya no salí a cazar. Pasaron años y yo hice mi vida. Empecé a trabajar, me casé y tuve hijos, y nunca más volví a dispararle a un jabalí. A veces creía que incluso era eso, un sueño. Pero con el tiempo pasó algo que volvió esto aún más extraño. Una mañana, muchos pero muchos años después, cuando me levanté como siempre, salí al patio para lavarme la cara y noté ahí algo raro que estaba enfrente de la puerta. En el suelo había una hoja grande de un árbol llamado grilla, una hoja fresca, verde, como recién cortada, pero lo extraño no era la hoja como tal. Lo raro era que justamente encima de ella había colocado algo, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Me acerqué y fue entonces cuando lo vi. Sobre la hoja había dos pedazos pequeños de algo brillante. Lo levanté y sentí el peso de inmediato. Aquello era oro, pero no en forma de joyas ni en monedas, sino pedazos irregulares, como sacados directamente de la tierra. Miré alrededor de todo el lugar, pero no había huellas ni nadie cerca. Además que nadie en el pueblo te vendría a regalar oro así nada más. En ese instante sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, pero no fue de miedo, sino fue de otra cosa. Fue algo que se me vino a la mente prácticamente de inmediato, pues yo sabía muy en el fondo quién o qué lo había dejado. Recordé la voz y la promesa que me hizo hace mucho pero mucho tiempo que el jabalí, recordando que lo había dejado herido pero vivo, y que si yo lo dejaba ir, con el tiempo él me pagaría, y creo que fue él quien tiempo después me dejó ese pedazo de oro en la mano. Afortunadamente no he sido alguien ambicioso en la vida, comunidad. Usé el oro para poder remodelar la casa, para poder mandar bien vestidos a mis hijos a las escuelas, para que estén bien comidos, y me compré un tractor para poder trabajar la tierra. Pero todo lo que viví jamás se me pudo salir de la cabeza y el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. No sé muy bien si lo que yo me encontré aquella noche en el bosque era un nahual o si era otra cosa, porque era un animal que hablaba, al cual le perdoné la vida, y al hacerlo, este me recompensó mucho pero muchos años después, con oro. Comunidad, para todos aquellos que sean cazadores y para los que no también, no sean malos con los animales. Si van a cazar, que sea por necesidad, y háganlo rápido, que no sufran, porque ellos también sienten, y créanme, son almas igual que nosotros, y todos queremos vivir en paz. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche, 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 la noche.